Buenas tardes. Mientras el soporte electrónico se actualiza, quisiera aprovechar en primer lugar para agradecer, como no puede ser de otra manera, al Consejo Centroamericano de Acreditación la invitación a ANECA, a la persona de su director, el doctor Rafael Van Grieken, para asistir una vez más al foro al Centroamericano de Acreditación, al octavo en este caso. También quiero hacer extensiva la invitación al resto de los organismos que han hecho posible, también que en parte el equipo pueda estar aquí. Ustedes ven que hay dos representantes de ANECA, eso no implica que hablemos el doble, nos vamos a repartir escrupulosamente el tiempo, lo que implica es que la invitación del director se ha convertido en 2 por 1, puesto que el peso teníamos que de alguna manera equilibrarlo. Más allá de los agradecimientos, queríamos en primer lugar poner un contexto al proyecto Audit. Algunos de ustedes lo conocen, hemos tenido ocasión de presentarlo en diversos foros, tanto mi colega José Antonio Pérez como yo mismo, e incluso el director de la agencia también. De alguna manera, la primera diapositiva, más allá del índice que vamos a desarrollar, trata de unos desafíos que hemos encontrado en algunos de los análisis que hemos últimamente leído. Pero a mí me gustaría, a partir de los desafíos que ha puesto el ingeniero Cedillo en su presentación y que de alguna manera nos dan un marco que nosotros tomamos como referencia de obligado cumplimiento. Audit es un elemento muy práctico, ustedes lo van a ver a continuación, los que no lo conocen. Por lo tanto, no vamos a resolver con él los grandes desafíos, pero de alguna manera, como dice el doctor Ramón Torrent, con el que de la Universidad de Barcelona colaboramos desde hace algunos años, es un proyecto humildemente ambicioso. Y en esa ambición, por lo pequeño, puede resultar de una utilidad enorme, o así queremos pensar nosotros, para la solución de problemas reales que han salido, además, en el transcurso de las presentaciones de hoy, de las discusiones, movilidad, reconocimiento, cómo de lo particular podemos llegar no a resolver, pero sí a plantear soluciones de compromiso para estos desafíos. ¿Qué es Audit? Audit atiende a los sistemas de aseguramiento interno de la calidad de las instituciones. Es una herramienta, como insisto, muy práctica. Es la respuesta concreta a ese desafío. ¿Por qué lo hemos planteado en este contexto centroamericano? Lo explicaré más adelante, pero en primer lugar nos parece útil el contexto del año 2007, cuando se crea este programa, lo diseña la Agencia Nacional de Acreditación en España. El contexto es de alguna manera semejante, no solo al centroamericano, al de los diferentes países, sino en otros muchos contextos. En América Latina nos lo hemos encontrado. Nos lo hemos encontrado porque al presentarlo ha habido responsables académicos de las universidades que nos lo han dicho. En España, en 2007, el Espacio Europeo de Educación Superior, el proceso de Bolonia, exige estas herramientas a las universidades. De alguna manera, los criterios y directrices que marcan el marco de la calidad en Europa hablan de los sistemas internos. No hay tradición en la Universidad Española de este tipo de herramientas. Por lo tanto, la agencia de acreditación, no lo olvidemos, se plantea el actuar también como agencia de apoyo, como agencia asesora, ponerla en marcha mecanismos para dar valor y explicar a las universidades cómo enfocar esto. Evidentemente hay una multiplicidad enorme de sistemas puestos en práctica, ustedes los conocen, internacionales, apoyados por sellos internacionales para este tipo de cosas, pero entendíamos que no estaban exclusivamente centrados y pensados en el hecho educativo, en el hecho de la educación superior. Por lo tanto, esa es la aportación. Como traer algo, no inventamos la rueda, tomamos de esos sistemas, pero con la vista presente en el hecho de la educación superior. En el caso de Centroamérica, en 2013, cuando iniciamos el proyecto con la firma de convenio con el CCA y ANECA, el escenario es también un escenario subregional de diversidad institucional, con 7 países involucrados. De alguna manera, el contexto español, para aquellos que ustedes lo conocen, no deja de ser un contexto también subregional, puesto que conviven regiones, comunidades autónomas con competencias exclusivas también para la educación superior, pero una arquitectura nacional en términos de leyes, también de política de educación, que de alguna manera lo hace similar. Por lo tanto, el encuentro de los marcos puede ser mucho más parecido de lo que en una primera instancia podríamos pensar. Por lo tanto, pasamos el contexto europeo que nos obliga, el contexto habla del aseguramiento de la calidad como uno de los elementos fundamentales. Los criterios y directrices mencionan los criterios relativos a la garantía interna de calidad. Por lo tanto, este es el de obligado cumplimiento para la agencia española, para las agencias europeas.
y nos obliga. Pero nosotros generamos en el contexto de ANECA un programa voluntario frente a la obligatoriedad de la acreditación de carreras que tenemos en España, que la ley impone. Y a pesar de ser voluntario, despierta un interés enorme por ese afán de alguna manera pedagógico de apoyo a las universidades. El contexto europeo es muy amplio, vamos a pasar un poco para centrarnos fundamentalmente en las características que decía. Es programa voluntario, pero ha movilizado al 80% de las instituciones. Aunque nosotros hablamos de enfoque institucional de audit, en España fundamentalmente la unidad de medida institucional es el centro, llamamos nosotros, es decir, la facultad, la escuela, en el caso de las ingenierías o arquitectura, puesto que las instituciones son muy diversas, en alguna ocasión muy grandes, y el enfoque resulta mucho más útil a centro, a escala, y está relacionado de alguna manera con el concepto de acreditación de carreras. Pero no obstante, ha habido casos de instituciones pequeñas, públicas y privadas, que han elegido ese enfoque de evaluación. ¿Podríamos pasarlo? Este es el contexto que quisiera destacar de la colaboración. ¿Por qué el CCA? ¿Por qué estamos trabajando con el CCA? No es más que un segundo paso en lo que consideramos una fértil colaboración entre el Consejo Centroamericano de Acreditación en ANECA, que empezó en el año 2008 con también la compartición, el análisis de un programa que desarrolló ANECA, Cintas, que se trataba del fortalecimiento de los sistemas de aseguramiento de la calidad de las agencias, sobre la primera experiencia que tuvo que hacer ANECA para enfrentarse a la evaluación externa de la Asociación Europea de Agencias en el año también 2007. En otra conversación resultaba que estaban haciendo esa reflexión en el CCA y consideraron útil utilizar en parte las reflexiones y el programa que nosotros hicimos, por supuesto adaptándolo a una agencia de segundo piso. El diálogo que se desarrolló en ese convenio fue muy fructífero, puesto que nosotros lo habíamos hecho para otro tipo de agencia. Por lo tanto, el aprendizaje fue en una doble dirección y eso es lo que celebramos. De hecho, cuando se terminó este programa, consideramos oportuno mantener la colaboración y entonces en el diálogo, en la reflexión con el entonces presidente, el doctor Gabriel Macayo, y la directora Marianela Aguilar, decidimos intentar buscar otro elemento. Y el siguiente paso fue ir de la agencia y su sistema de aseguramiento al de las universidades. Vimos que eso podía ser útil, lo consideraron de esa manera los responsables del Consejo Centroamericano. Pero teníamos que buscar el hilo conductor. ¿Cuál era el hilo conductor? ¿Cómo podíamos llegar a aterrizar en estas cuestiones? Teníamos las instituciones diversas, el espectro era semejante, como digo, al caso español. Teníamos que, por supuesto, adaptarlo al contexto específico centroamericano, puesto que audit no es algo que uno pueda traer y adaptar tensionando los sistemas, puesto que uno de los fundamentos, como explicará José Antonio, se basa en las necesidades del contexto, el marco jurídico y sobre todo el enfoque a agentes de interés que tienen las diferentes agencias. El modelo español no es transportable, la esencia del programa sí lo es, pero había que reflexionarlo en ese contexto. Por lo tanto, ¿cuál fue, insisto, el mecanismo que nos hizo llegar? Paralelamente al año de reflexión, se crean las comisiones nacionales de enlace en el Consejo Centroamericano de Acreditación y eso nos dio la posibilidad, de alguna manera, de encontrar ese elemento que podía hacer la coordinación del Consejo Centroamericano de Acreditación con los diferentes agentes de interés en cada uno de los países a través de las comisiones nacionales de enlace. Teníamos para nosotros una estructura que facilitaba este trabajo cooperativo en tres niveles, ANECA, CCA, con el conjunto de los organismos que de alguna manera lo conforman en cada uno de los países. Yo tuve la enorme satisfacción de ser invitado a la creación de la Comisión Nacional de Enlace de Panamá y de Costa Rica y se veía claramente la diferencia de agentes que estaban participando en los diferentes países y eran el reflejo real de la educación superior y no solo la acreditación, no solo la parte evaluativa, sino los agentes de interés, los grupos profesionales, los empleadores o los estudiantes en aquellos contextos que también están involucrados. Por lo tanto, teníamos la posibilidad de desarrollarlo. Afortunadamente, la relación es institucional, pasaron las personas, el agradecimiento de ANECA siempre al doctor Macaya y a la magíster Aguilar fue tremendo, pero las instituciones continúan, los directores de ANECA cambiaron y mantuvimos el convenio en este enfoque audit. Y es lo que estamos ahora, yo creo que
con las complicaciones naturales de arrancar proyectos, pero con el mismo entusiasmo y la misma colaboración por parte de doña Lea Cruz y de Esteban Arias, presidenta y director del CCA. Por lo tanto, este mismo espíritu es el que está guiando el desarrollo de Audit, y que nosotros celebramos esta cooperación. Pues, un momento atrás, por favor. Empezamos la fase 1 del estudio, y aquí sí que fue una feliz cooperación, sobre todo la coordinación que hizo el CCA contactando con las instituciones de educación superior. Este es el papel que en definitiva le correspondía, para hacer una encuesta sobre el modelo, a través de una consulta a las instituciones de educación superior. Se contó con la colaboración desinteresada de estas instituciones que contestaron la encuesta, y se remiten un total de 214. Esto nos da una idea de la participación enorme en los diferentes países. Con esta encuesta sí pudimos llegar a una conclusión fundamental: el amplio grado de consenso sobre la pertinencia del modelo, pero lógicamente este modelo tenía que adaptarse al contexto centroamericano. Y para esta parte voy a ceder la palabra a mi compañero José Antonio Pérez, en esta particular puesta en escena que estamos desarrollando. Así que él continuará con el proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un honor y un placer acompañarles en esta tarde y que me dé la oportunidad de darles algunas premisas, algunas líneas para que conozcan ustedes un poco mejor este proyecto y esta herramienta, en definitiva, que, como ha comentado mi compañero Rafael Yabori, entendemos que ayuda. No es ninguna varita mágica, evidentemente, no soluciona per se los problemas, pero modestamente sí lo creemos, y en base a la experiencia, que ayuda definitivamente a poner en orden la casa y las cosas que pasan en casa. Pero vamos a ir parte por parte. Estamos todavía en la génesis del proyecto y bueno, por resumir, porque me interesa más luego entrar ya un poquito más a fondo en que conozcan en sí qué pide el modelo, decirles que se estructuró en dos fases. En una primera, y no sé, es posible que haya entre los presentes personas que colaboraron desinteresadamente, lo remarco, en la definición tanto de las 9 dimensiones del modelo como de todos los criterios o requisitos que acompañan a cada una de ellas. Pues agradecerles públicamente su colaboración, su valiosísima colaboración, y decirles, por tanto, que la primera fase quedó refrendado, quedó además muy ampliamente convalidado la propuesta que hicimos del modelo, que, para que ustedes se hagan una idea, el modelo que presentamos de Audit centroamericano es, en resumen, muy similar al modelo europeo, pero incluye 2 dimensiones adicionales porque los académicos centroamericanos estuvieron de acuerdo en que era pertinente incorporarlas a ese modelo. Esos 2 requisitos, aunque luego lo comentaremos, son los que van ligados a la gestión de la investigación que se lleva a cabo en las instituciones de educación superior y las relacionadas con la extensión universitaria y la proyección social de la universidad. ¿De acuerdo? El modelo europeo no lo contempla, pero ustedes, cuando hablo en genérico, los académicos que nos ayudaron, sí que lo consideraron que sería interesante. Por tanto, frente al modelo europeo, en este caso español, que está directamente ligado al modelo europeo de 7 dimensiones, el que nosotros le proponemos a ustedes tiene 9 dimensiones. En una segunda fase del estudio, lo que se hizo fue proponer el desglose de requisitos que acompaña a cada una de esas dimensiones y que son los que nos dan la medida exacta de cómo yo, universidad, o si me pongo en el otro lado de la moneda, cómo yo, agencia, voy a, por un lado, diseñar mi sistema, o, si estoy con el sombrero de la agencia, lo voy a evaluar, ¿de acuerdo?, a través de un desglose que vamos a comentar, siquiera someramente, para que ustedes tengan una idea bastante aproximada de, bueno, sí, este modelo me puede gustar o no, pero ¿en qué consiste? Ahora veremos un ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, pasamos, por favor. Venga, vamos a conocer, ojalá en este momento ya ustedes tengan por lo menos generada una curiosidad, no sé si interés, pero al menos curiosidad por conocer, bueno, vale, pero ¿qué pide este modelo? ¿Por qué
por qué estas personas están comentando que efectivamente puede ser una herramienta de ayuda a la gestión del día a día de las universidades. Bueno, vamos a presentarlo. Por favor, muchas gracias. Voy a enunciar simplemente y haré un comentario rápido de cada una de las 9 dimensiones para que ustedes vean, no sé si compartirán, pero al menos vean cuál es la música, sientan la música de este referente de calidad. Hay otros, yo he pasado buena parte de mi vida profesional trabajando con otros referentes, la ISO 9000, el modelo FQM, seguramente son conocidos por ustedes. ¿Por qué nosotros apostamos definitivamente por este otro modelo? Porque evidentemente toca los temas que afectan a la experiencia del estudiante, que afectan a la experiencia del docente y que afectan a la vida diaria de una universidad, frente a otros modelos que, con todo el respeto, evidentemente, y están ahí, tienen su razón de ser, pero están hechos igual para ser aplicables a una fábrica de zapatos que a una conservera de pescado. Entonces, insisto, con todo el respeto, pero no están hechos por y para la academia. ¿De acuerdo? ¿Qué nos pide este modelo? Este modelo nos pide, en primer lugar, que la institución se dote de una política y unos objetivos de calidad. Evidentemente, es mucho más eficaz si además esa institución dispone de un plan estratégico diseñado a medio plazo que engarce, que debería engarzar con esa política y esos objetivos de calidad. ¿Qué universidad de las que están aquí representadas no tiene un plan estratégico? Entiendo que ninguna. Sería muy interesante comprobar, aunque desgraciadamente ahora no tenemos tiempo para ello, pero sería bien interesante decir qué papel, cómo puede actuar de palanca el sistema de garantía de calidad para apoyar esos objetivos a medio y a largo. ¿Puede? Bajo mi punto de vista, definitivamente la respuesta es sí, puede. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo nos pide que la institución se dote y consolide, esa es una palabra bien fuerte, ¿verdad? Consolidar, no solo que hagas una política de calidad, que te la bajas de internet, la firma el rector, ya tengo política de calidad. Eso no es lo que pide el modelo. El modelo pide que consolides y por eso cuando luego auditamos, queremos comprobar que un estudiante, por ejemplo, al menos conoce que existe una política de calidad y no tiene por qué sabérsela, pero sí tiene que saber que ese centro o la universidad en su conjunto, dependiendo del alcance que le haya querido dar la institución, dice, caray, esta universidad sí tiene un sistema, tiene una herramienta, no tengo por qué conocerla en detalle, pero al menos me suena, sé que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, una política y unos objetivos de calidad. Segundo, ¿qué pasa con el diseño de la oferta formativa? Este modelo lo que me está diciendo en líneas generales, insisto, perdonen que se lo comente muy rápido, pero van a disponer ustedes de todo el detalle colgado en la página del CCA de cómo ha quedado finalmente el modelo y yo así me puedo permitir ahora ir un poquito más rápido. El diseño de la oferta formativa es fundamental, la elección del catálogo, es decir, cuáles son las titulaciones, las carreras, las maestrías, los doctorados que yo oferto a la sociedad, ¿de acuerdo? ¿Y por qué las elijo? ¿Y cómo me aseguro de que las mantengo de acuerdo al estado o al avance del conocimiento, del estado del arte, de la disciplina que toque? Porque claro, si yo sigo enseñando las mismas asignaturas y los mismos contenidos de hace 15 años, pues evidentemente puede suceder que exista una desviación entre lo que la sociedad, los empleadores, las administraciones requieren y lo que realmente son las competencias que yo estoy dando a mis egresados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ahí también el modelo hace mucho hincapié. Es decir, cómo usted incorpora y mantiene jóvenes las carreras que usted decide que va a impartir. Y, ojo, corolario, ¿y qué pasa cuando usted decide que quiere que una de esas titulaciones se caiga de su oferta formativa? Porque tienen un ciclo de vida, ¿verdad? Algunas carreras, su ciclo de vida puede ser de cientos de años, pero es fácil imaginar una maestría que ponemos en el mercado, no ha tenido mucha aceptación o no sé qué circunstancias y se cae. ¿Qué me dice el modelo? En esos casos, no solamente que el proceso sea ordenado, sino que en todo momento salvaguardemos los intereses de las personas que en aquel momento estuvieran cursando esa titulación. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos pide el modelo. Seguimos avanzando, por favor.
Desarrollo de la docencia y otras orientaciones, y otras situaciones orientadas al estudiante. ¿Qué nos dice aquí el modelo? El modelo lo que nos está diciendo aquí es, vamos a tratar de que todas las actuaciones que llevamos a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje se orienten no tanto a enseñar al estudiante, sino a que el estudiante aprenda. Esa es la cuestión. Claro, es un cambio de paradigma que para algunas personas, evidentemente, pues en algunas instituciones, no voy a decir que haya sido un shock, pero no estaban acostumbrados, ¿verdad? Estaban acostumbrados a que, bueno, el alumno viene, se sienta, escucha y aprende. Y yo enseño. Bueno, no, la idea no es esa. La idea que propone el modelo y en la que están de acuerdo al menos los 46 países que han suscrito su pertenencia a ese espacio de educación superior, porque esto sí está en el referente europeo, insisto, es decir, no, ese modelo ya no vale con enseñar. Usted se tiene que responsabilizar en sus actuaciones de que el alumno aprenda. Es decir, hubo un secretario de Estado de Universidades en España que lo ejemplificó muy bien. A mí me gustó mucho cuando alguien dice alguna frase así que le queda redonda. Este señor decía que en el momento que una universidad publica en su página web una propuesta de un plan de estudios, desde ese mismo momento lo que está haciendo esa universidad es suscribir un contrato social, porque le compromete ante la sociedad a que las personas a las que les otorgue un título al cabo de 4 o 5 años, esas personas tienen que tener las competencias que usted dice que van a tener. Ya no es necesario que le vuelva a evaluar el empresario que le contrata. ¿De acuerdo? Se supone que ese trabajo lo ha hecho usted y lo tiene que haber hecho bien. Y yo debo confiar, la sociedad debe confiar en que esas competencias las tiene. ¿De acuerdo? Bien. Personal académico y de apoyo a la docencia. ¿Qué me dice el modelo? El modelo lo que me está diciendo, oiga, cuide usted a la pieza fundamental entre la transmisión de un cuerpo de conocimientos y las mentes que deben recibir ese conocimiento, que es el profesor, evidentemente, papel fundamental y protagonista, claro que sí. El profesor investiga, el profesor está en la vanguardia del conocimiento de la disciplina que enseña y como profesor tiene que ocuparse de transmitir, de hacer de eslabón en la cadena de transmisión de ese conocimiento para que llegue adecuadamente a esos estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me dice el modelo? Cuide usted toda la vida académica de esas personas, desde cómo ingresan en su institución, cómo usted mantiene actualizados los conocimientos de esas personas, cómo los promociona, cómo les da incentivos o facilidades, etcétera. No dice cuáles, decídalo usted. Vamos a ver que el modelo incide sobre todo en el cómo. ¿De acuerdo? Usted, universidad, me tiene que explicar cómo. Yo le voy a decir los qués. Usted tiene que cuidar este aspecto, este aspecto, este aspecto, este aspecto. Pero yo no voy a decidir por usted. El cómo, el mecanismo, el traje a medida se lo hace usted. ¿De acuerdo? Alguna universidad nos decía alguna vez, pues ya darnos un modelo directamente que nos sirva y nosotros lo adaptamos. Dijimos, no, nunca haríamos eso. Por más buena voluntad que quisiéramos poner, nunca el modelo que nosotros os diéramos de sistema de garantía de calidad te serviría. Lo tienes que hacer tú para sentirte cómodo con él. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. Los recursos materiales y servicios, evidentemente. En la mayoría de las carreras, los recursos materiales o los servicios asociados que presta la institución son bien importantes para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje concluya con éxito. Las bibliotecas, los servicios académicos, los laboratorios, las instalaciones deportivas, etcétera, etcétera. Pues evidentemente toda esa parte no la descuide. ¿De acuerdo? Yo esto lo estoy diciendo en genérico. Luego vamos a ver un ejemplo en el cual se pone manifiesto cuáles son esos cómos. ¿Dónde pone el dedo en la llaga el modelo para que la universidad se preocupe de gestionar cada uno de los apartados? El desarrollo de la investigación, este es nuevo.
¿De acuerdo? ¿Qué me está diciendo el modelo? ¿Cuál es el propósito de la investigación que usted hace? Se supone que esa investigación, sus líneas de investigación deben ser pertinentes con unas líneas, con unas prioridades, ¿en función de qué? Defínalas usted, cuál es su plan estratégico, cuál es el impacto que usted quiere tener en la sociedad, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuide usted todas esas partes de tal manera que efectivamente la investigación no obedezca solo a mayor gloria de los docentes que publican en Science, Nature o no sé dónde, sino que de verdad eso sirva a la comunidad en la cual está inserta esa institución. ¿De acuerdo? Venga, más cuestiones. Extensión y proyección social. Esta es otra que yo les citaba, que es nueva en este modelo centroamericano y que no está en el europeo. Bueno, pues aquí, resumidamente, lo que nos está diciendo el modelo es que todas esas actividades también deberían ser objeto de un análisis para saber exactamente los recursos, que siempre son escasos, cómo se dedican, a qué programas se dedican, cuál es su impacto y, en la medida de lo posible, analizar los resultados para ver cómo eso se puede mejorar. La idea de la mejora continua, los que estén acostumbrados a escuchar lo del ciclo de Deming, el ciclo de Deming se aplica a todas y cada una de las 9 dimensiones y en la lectura que vamos a ver de los cómo, lo van a ver ustedes, pero si alguien tiene interés y se lee el cuerpo de los criterios de las 9 dimensiones, va a ver que Deming está presente en cada una de ellas. Planifica lo que vas a hacer, ejecútalo, mide los resultados y a partir de ahí mejora, intenta hacerlo mejor. El número de veces que tú des, cuantas más vueltas des a la rueda, cuantas más revoluciones gire, más rápido corres, ¿verdad? Sentido común. Bueno, pues esa idea tan simple es el alma de este modelo. ¿De acuerdo? Análisis y utilización de los resultados. Si tienes este fantástico modelo que te está dando un montón de resultados, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Lo quieres porque te va a generar una impresionante cantidad de resultados que debes recoger, que debes analizar y que debes utilizar. ¿De acuerdo? Es otra forma de citar a Deming. Pero hazlo. Es decir, no me escribas una memoria anual donde pones de manifiesto qué cosas has hecho y qué has medido. No, ¿te está sirviendo para la mejora continua? Pues esa es la pregunta del millón. Y si no, pues cuando le vamos a auditar, no le podemos dar el certificado porque no está demostrando que esa herramienta esté bien implantada. ¿De acuerdo? Bien, pasamos, por favor, y llegamos a la última, información pública y transparencia, que esto suele ser un talón de Aquiles terrible. No están acostumbradas las universidades a ser transparentes ni a rendir cuentas. Y el modelo nos dice que hay que ser transparente y rendir cuentas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto, evidentemente, ¿por qué? Porque tenemos la obligación moral, no sé si jurídica, pero sí moral, de ser transparentes y de darle a la sociedad una parte de la que ya nos da a nosotros. Y eso se llama darle resultados. Porque si ustedes vuelven ahora a tener 18 años y tienen que elegir dónde van a dedicar los próximos 4 o 5 años de su vida, seguro que les interesaría mucho, mucho, mucho saber, por ejemplo, qué tasa de abandono tiene esta universidad para la especialidad que ustedes quieren hacer, qué empleabilidad tiene esta especialidad en esta universidad, en esta otra o en esta otra, cuánto se tarda de verdad, porque claro, en el papel son todas de 5 años, pero cuánto se tarda de verdad. Aquí se tarda 5,8, aquí se tarda 6,3 y aquí se tarda 7,2. Eso es lo que me pide el modelo. Sea usted transparente y dé la información, los indicadores, los buenos, los regulares y los malos. Y a nadie se le pide que sea perfecto, se le pide que sea honesto y transparente y que los datos sean trazables. ¿De acuerdo? Y que haya rendición de cuentas, es decir, informe usted a su grupo de interés de cómo van las titulaciones. ¿De acuerdo? Eso, si pasamos, por favor, he elegido una transparencia para explicar los cómo. Por ejemplo, si elegimos el diseño de la oferta formativa, cada una de esas dimensiones, de esas grandes epígrafes, se desagrega en un conjunto de cómo. Es decir, para aplicar esta dimensión, usted en su sistema, cuando diseñe sus procesos, que lo tendrá que hacer como mejor se ajuste a su realidad, porque el traje es suyo y se lo hace usted. Y usted tiene que estar a gusto con el traje, si no, evidentemente, no lo va a usar. Pero cuando lo haga, tenga en consideración que usted tiene que dar respuesta en sus procesos a esos cómo. Por ejemplo, ¿qué órganos son los que se van a ocupar de todas esas funciones
de análisis, de diseño, etcétera, de la oferta formativa. Es decir, quiénes, qué órganos son los que forman parte o quiénes son los que tienen ese cometido. Segundo, ¿cuáles son los grupos de interés implicados? Y esto es transversal a todos los criterios. ¿Quién participa? Es probablemente uno de los modelos de sistemas de garantía de calidad más democráticos que existen, en el sentido que constantemente está provocando que la universidad reflexione acerca de quién debe participar en qué procesos. ¿De acuerdo? Pues hay que explicarlo, porque a lo mejor en esa actualización de la oferta formativa está bien que participe no solamente el colectivo docente, pero que también se invite a otros colectivos que a lo mejor hasta ahora no estaban participando. ¿De acuerdo? Grupos externos, colegios profesionales, incluso alumnos. Un alumno de una maestría seguramente está bien capacitado para proponer mejoras a un título de grado, a un título, a una licenciatura. ¿De acuerdo? Bien, pues si seguimos avanzando, que se estudien cómo estudia las necesidades de los grupos de interés, ¿de acuerdo? Cómo se implementan las mejoras derivadas de estos estudios, cómo se lleva a cabo toda la gestión del ciclo de vida del título, definición, aprobación, gestión, diseño, planificación, desarrollo de ese título. Como ven, es que va directamente ligado. Pasamos, por favor. Perdonen que vaya bastante rápido, estoy fuera de tiempo. Cómo se decide acerca del mantenimiento de esa oferta formativa, su actualización, su renovación, su revisión periódica y, por último, la suspensión o extinción. Con todo ese conjunto de cómo, y resalto el cómo porque cuando nosotros evaluamos esos diseños es fundamental que la universidad explique cómo, su proceso, cuál, el que ella quiera, pero tiene que dar respuesta a todos estos aspectos. ¿De acuerdo? Pues para cada una de esas 9 dimensiones, si ustedes leen el modelo van a encontrar que hay esos cómo. Explíqueme usted cómo hace esto, cómo hace esto, cómo hace esto. Y de esa forma creemos que de los procesos que afectan realmente a la vida universitaria, o como dicen los ingleses del QA, a la experiencia del estudiante, ellos no ponen el foco en la calidad de la institución o en la calidad del título, ponen el foco en la experiencia del estudiante. ¿Cuál va a ser al final su experiencia? ¿Cómo va a evaluar a mi universidad? Pues en función de un sumatorio de muchos procesos que han afectado finalmente a su percepción como cliente de un servicio, a su expectativa, si se ha cumplido o no. ¿De acuerdo? Pasamos, por favor. Fíjense ustedes, ¿alguien se reconoce en la imagen de la izquierda? No sé si desde atrás se ve. Pues la imagen de la izquierda viene a representar, y eso es realmente, digamos, una situación que dramáticamente se da en muchas organizaciones, por muchas circunstancias, entre otras que no tienen sistemas de calidad, donde hay silos de información, donde hay islas, donde como la información es poder, yo la tengo y la retengo y no la comparto porque es mi poder. ¿De acuerdo? Bueno, los sistemas de garantía de calidad y en particular Audit nos ayudan, no voy a decir consiguen, pero nos ayudan a migrar a una situación como la descrita en la derecha, en la cual yo antes le decía, ¿ponen la casa en orden? Sí, porque te obligan a pensar de acuerdo a un esquema de gestión por procesos. Como la ISO 9000, con la diferencia que la ISO 9000 es para la fábrica de pescado, ¿de acuerdo? Y este modelo está orientado puro y duro a la actividad académica. Entonces, a eso me va a ayudar, es decir, una organización menos centrada en lo urgente y más centrada en lo importante. ¿De acuerdo? Pasamos, por favor. Sí, ya acabo. Bueno, simplemente comentar, a modo de resumen, pasamos, lo iba a comentar, pero bueno. No he querido finalizar esta presentación sin hacer alusión a la hoja de ruta. Si alguna universidad, a partir de este o de otro proceso de reflexión, se plantease la posibilidad de implementar uno de estos sistemas, les recuerdo que en España lo estamos ofreciendo aquí, entre otras cosas, porque en España ha gozado de una aceptación extraordinaria, siendo voluntario. Eso nos invita a pensar que posiblemente también aquí pueda tenerlo. Si una universidad quisiera y estuviera interesada, su hoja de ruta es, como dice ahí, presentar una solicitud, formar un equipo de trabajo, planificar el proyecto, ponerse manos a la obra y empezar a delinear procesos que den respuesta a cada uno de los requisitos. Cuando tenga terminado su diseño, lo somete a evaluación. Si esa evaluación, el panel decide
El panel, además un panel internacional, latinoamericano y español, decide que ese diseño es conforme a lo que pide el modelo, se le da una certificación y a partir de ahí pasa a la fase 2, que sería implementar ese sistema. Y cuando esa universidad decida, porque esto siempre es voluntario, pide que se lo auditemos. Si está correctamente auditado, se le da una certificación a la implantación. ¿De acuerdo? Por tanto, 2 etapas. Pasamos rápidamente. Bueno. Sí, no, simplemente yo lo iba a dejar aquí, sí, pero no quiero rehuir un tema. Aunque está en las presentaciones se las van a dar, alguien se estará planteando, bueno, ¿y esto qué supone? Esto supone que tienen que dedicar recursos, evidentemente humanos y económicos al tema. O sea, no es un tema, y yo no tengo miedo de decir que de alguna forma, si ustedes consideran que disponen de un equipo de 3 o 4 personas que pueden dedicar aproximadamente un 15% de su tiempo a este proyecto, es viable. Y en cuanto a las evaluaciones, ya por terminar, no tengan temor a que esto sea algo que desborde sus posibilidades económicas, porque ni ANECA ni CCA son organizaciones con ánimo de lucro. En el caso de ANECA, que es la que yo conozco mejor, está financiada por el Ministerio de Educación español, por tanto, no hay ánimo de lucro, por tanto, los costes que se producen en este proceso son simplemente los derivados de pagar a nuestros evaluadores o, en su caso, si alguna universidad está interesada en ello, además solicitar asesoría. ¿De acuerdo? Asesoría, pero insisto, siempre para cubrir los costes del proceso, porque no queremos ganar dinero, pero tampoco nos puede costar dinero, resumido así. Está en la transparencia unas cifras aproximativas para que quien tenga curiosidad las vea. Y como estamos ya muy mal de tiempo, pues lo dejaría ahí. Me hubiera gustado dar algún detalle más, pero si alguien tiene alguna pregunta... ¿Nos queda tiempo para preguntas? Sí, para preguntas, sí. Pues... Vamos a realizar únicamente 3 preguntas de manera continua para que los conferencistas puedan responder. Muchas gracias. Bueno. Bueno, me ha parecido una excelente exposición y, bueno, primero tal vez hacer una observación que me parece que es relevante y es en relación con el tipo de cooperación que se establece entre ANECA y la CCA. Eso me parece que es relevante, pues es un tipo de cooperación horizontal que toma en cuenta las características particulares de Centroamérica y que plantea que el modelo no es transportable. Y además eso que a mí me parece que es importante recalcar, que aquí en Centroamérica tenemos la capacidad de autoevaluarnos, de autocorregirnos, y eso me parece que es importante. O sea que hay una capacidad establecida. Me parece que esa relación con ANECA, eso ha sido muy respetuoso, una relación de mucho respeto. El otro asunto es en relación con la naturaleza es mi primera aproximación a esto, la primera exposición que escucho, y lo que primero que se me viene a la cabeza es la relación con los sistemas de acreditación institucional. Es decir, uno de los objetivos fundamentales con la acreditación institucional es determinar que la institución cuente con mecanismos de aseguramiento de la calidad establecidos y eficazmente operando, ¿no? Eso es como el objetivo fundamental. Yo encuentro que en estos elementos hay mucha semejanza en varias de las dimensiones con el tema de acreditación institucional, pero también entiendo que esto es un instrumento fundamentalmente para las propias instituciones de educación superior. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se relaciona esto con la acreditación? Que me parece que es un aspecto relevante. Sí, básicamente. Gracias. Vamos a continuar con una segunda pregunta. Y la señora de café, la tercera. Una pregunta concreta. Usted está mencionando de que encuentra en el mapa de las universidades islas y silos con información no vinculada ni compartida a nivel de la institución. En sus dimensiones, ustedes proponen y potencian la docencia, la investigación y la promoción social. Al final, eso no son silos también. Una guía de autoevaluación
¿no debería también considerar y privilegiar el esfuerzo educativo y los proyectos que vinculan las tres, pensando en que el ser humano es una integridad, pensando en que la sociedad debe verse como una integridad y pensando en que si lo que se aprende en la docencia se aplica en la protección, en la proyección social y en la investigación, no puede ser un resultado más enriquecido que llegue a formar de una manera más consistente al estudiante en lo que la universidad quiera proponer? Buenas tardes. Fernanda Villar, Universidad Marítima Internacional de Panamá. Mi universidad está certificada o acreditada ISO 9001-2008 y casualmente el modelo me ha fascinado porque creo, y usted me sacará de duda, es un sistema que finalmente integra un sistema de gestión de la calidad a la acreditación o a la autoevaluación universitaria. De hecho, una de mis preguntas sería ¿cuál sería su recomendación o cómo creen ustedes que las agencias de acreditación puedan integrar a las matrices, los modelos de autoevaluación, los sistemas de gestión de la calidad? Como lo dijo usted, el ISO está diseñado para cualquier tipo de organización y así es como lo vemos nosotros. A nosotros, organizaciones internacionales, nos exigen un sistema de gestión de la calidad para poder ser certificados y reconocidos. Pero sí he sentido que en los procesos de acreditación tener ese sistema de gestión de la calidad no es visto tanto como una fortaleza y como que no se integra tanto a los modelos o las matrices. Por ejemplo, una duda que me surge es, o lo que me ha gustado del modelo, es que este modelo sí te respeta y no te está diciendo tienes que hacerlo así, o es mínimo esto o máximo lo otro, sino que respeta que la organización ha dicho, mi política de calidad es esta, mi plan estratégico es este, y lo que verifica el modelo es si como tú dices que lo haces, lo estás haciendo. Entonces, creo que es un modelo bastante completo y sí me gustaría escuchar una recomendación de cómo pudieran las agencias acoger un poco este modelo. Y por último, saber, que creo que va ligada con la otra pregunta, ¿a qué certificación o reconocimiento llevaría hacer una revisión a través de este modelo? Gracias. Sí, por empezar por el principio, la pregunta de Jorge Mora, como suelen decir en la televisión, me alegro que me guste esta pregunta, porque realmente esto es algo a lo que nos ha llevado, como otras felices, si se habla de daños colaterales, en este caso hemos encontrado beneficios colaterales de audit que eran impensables cuando arrancamos el proyecto, que tenía ese objeto que decíamos tan claro de dar apoyo, uno de los cuales ha sido precisamente el cómo incardinarlo con nuestro marco de acreditación, que en nuestro caso es de carreras obligatorio, por ejemplo. Como uno de los estándares que tenemos de la acreditación de carreras en España es referenciar a un sistema de aseguramiento de la calidad de la institución, del centro concretamente, de la institución, como se quiera. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer experimentos en el vacío, puesto que las universidades están obligadas a responder al modelo de acreditación. Lo que sí hemos conseguido, gracias a posiblemente la flexibilidad de la agencia y del procedimiento de acreditación, cuando estamos renovando la acreditación de los programas, a 4 años las maestrías y a 6 doctorados y grados, lo que el modelo que ahora presenta ANECA permite ahorrar a la carrera, en la acreditación, un peso importante de los criterios que de alguna manera ya están vistos a través de la certificación del sistema de audit, aquellos que están certificados, aquellos centros. Por lo tanto, hacemos un doble enfoque. Hacemos acreditación de carreras obligatorio por la ley, lo enfocamos al centro de tal manera que el panel revisa entre 3 y 4 carreras al mismo tiempo, 2 grados, 2 maestrías, 3, 1, y lo que sí se hace es de alguna manera aligerar la carga evaluativa que ya ha sido vista en otro procedimiento. En esto cumplimos también los criterios europeos que dicen no evalúe usted, no reevalúe lo que está evaluado, no obligue a duplicar la carga evaluativa ya al programa, a la carrera, a la institución. Por lo tanto, esto ha sido un beneficio colateral, puesto que el primer enfoque era simplemente dar ese apoyo, pero lo hemos conseguido y de alguna manera estamos respondiendo a la presión que tenemos de instituciones en el contexto europeo, al menos, hacia la acreditación institucional. No, tenemos una acreditación por ley de carreras, pero sí estamos aligerando. Antes uno de los intervinientes hablaba de miles de titulaciones. En España hay cerca de 9.000 títulos de grado, maestría y doctorado. La situación actual económica del país no tenemos que explicarla en este estrado, pero el coste es enorme cuando es el Estado, la agencia, el que asume. Por supuesto, las universidades
tienen que generar los autoinformes y también es dinero. Por tanto, es una manera también de hacer más eficiente un sistema. No incumplimos la ley, puesto es acreditación de carreras, pero realmente aligeramos los procesos. Esto, igual que hablaba antes José Antonio, los beneficios para la movilidad de estudiantes que está generando Audit, el reconocimiento de que las instituciones gestionan la información de alguna manera, que en sistemas donde no hay crédito se puede reconocer los periodos cortos de estudio de una manera fácil, son beneficios que han venido después, felices beneficios que hemos encontrado, pero el foco era otro. Por lo tanto, yo creo que ha sido un tema sustantivo porque está favoreciendo de alguna manera un enfoque a riesgos que mencionaba antes el colega, el poder decir, aquellos que han asumido más costes de evaluaciones, el sistema puede asumir más riesgo levantando o aligerando el proceso de evaluación. Sí, contestando al colega, o tratando al menos de hacerlo, efectivamente usted indirectamente ha definido perfectamente lo que debería ser un sistema de garantía de calidad. Y remarco en negrita, así y en Arial 200, sistema. ¿Por qué? Porque efectivamente, si lo que tenemos es una colección de procesos, unos vinculados al diseño de la oferta formativa, otros vinculados a la gestión de la investigación, otros vinculados a la extensión universitaria, es como si, me permiten ustedes la metáfora, tenemos un hígado, un estómago, unos intestinos y no sé qué otras vísceras, y eso no es una persona, eso no vive, lo tenemos ahí puesto, y decimos, venga, anda, y no anda. ¿Por qué? Porque no es un sistema, porque no está integrado. Para que sea un sistema que tenemos que tener un conjunto de procesos bien identificado, bien segmentado, bien documentado, pero que interrelacionen entre sí. Por eso, en el ABC de este proceso, que esto sería algo que ya contaríamos en detalle cuando tengamos tiempo y ocasión, ojalá si hay gente interesada en ello, lo primero que vamos a hacer es el mapa de procesos. Hágame usted la foto de qué se hace en su casa. Una foto a un nivel alto. Y a partir de ahí iremos desagregando los diferentes procesos para que no solamente, ¿hasta qué nivel? Hasta que yo pueda decir, yo puedo ya gestionar ese proceso. Y no solo lo puedo gestionar, sino que además comprendo, porque tengo mi mapa de procesos, cuál es la interrelación que guarda ese proceso con el resto de procesos que se llevan a cabo en esta casa. Y entonces ya tengo un sistema. Si no, hablaríamos de garantía de calidad, pero eso es lo que se hacía antes, hace 30 años. Ahora ya tengo un sistema, una colección ordenada y vinculada de procesos. ¿De acuerdo? Y contestando a la señorita que comentaba antes, la ISO 9000, como otros sistemas, yo no quiero hablar, en fin, no quiero hablar despectivamente de ella, pero, por ejemplo, así como en la industria española ha tenido un nivel de penetración altísimo, en la universidad es testimonial. Por ejemplo, la ISO 9001 ha logrado introducirse, pues no sé, en los servicios de secretaría de no sé qué universidad, aislada, y hay que buscarlos. O en la actividad de la secretaría de la facultad de no sé quién, pero no en la parte académica. Y de hecho nos pasa que universidades que habían adoptado este criterio, de decir, bueno, vamos a empezar con la ISO 9000, por ejemplo, para uno de estos servicios, cuando llegó Audit dijeron, lo que no voy a hacer es mantener 2 certificaciones a la vez por el gasto, el tiempo, etcétera, el esfuerzo que supone. Pues voy a quitar una de ellas. Yo les voy a decir, ya que estamos hablando entre académicos, ustedes están acostumbrados a una tasa que yo voy a decir ahora, que es la tasa de abandono, ¿verdad? Que se mide mucho en las carreras para ver qué aceptación tiene o qué problemas tiene. Lo puedo decir porque es cierto y las cosas cuando son verdad se dicen en público y no pasa nada. Tasa de abandono del programa Audit España, 0. Ninguna de las universidades que ha decidido empezar en este programa nos ha dicho, mira, lo he intentado, lo he probado, pero no me vale y lo dejo. Ninguna. Y evidentemente no por mérito mío ni de la agencia, es porque el diseño, la herramienta se supone que da una respuesta adecuada a una serie de problemas. Entonces, ¿se podría adoptar ese modelo? Por supuesto, quien quiera que lo adopte, como hay otros. Pero nosotros, clarísimamente, desde el principio hemos apostado por el modelo que dimana del propuesto en el Espacio Europeo de Educación Superior, porque alinea nuestro lenguaje en materia de gestión de calidad con lo que están haciendo los 46 países que han firmado ese y que ahora queremos que se conozca aquí en Latinoamérica.
Ojalá que sí. Y entonces, hablar un lenguaje común en materia de calidad soluciona los problemas. ¿Va a permitir que pasado mañana el Colegio de Farmacéuticos de Guatemala reconozca a los farmacéuticos que llegan de El Salvador? Pues probablemente no, pero es un paso más. Porque al menos sabemos cómo tienes tú ordenados los procesos en tu casa para dar respuesta a esta colección de criterios y son comparables con los míos. Y además, seguramente, fíjate, si nos ponemos a mirar, resulta que estamos utilizando indicadores muy similares para comprobar el nivel de rendimiento de estos procesos. Por tanto, tenemos procesos comparables. Y como comparamos, hablamos. Y entonces ya tenemos un lenguaje que nos permite establecer una comunicación y conocernos. Cómo das tú la enseñanza, cómo la doy yo. ¿De acuerdo? Entonces, como decía mi compañero Rafa Yabori, humildemente ambicioso. No es una varita mágica, pero utilizado adecuadamente creo, es mi opinión y, por supuesto, yo qué voy a decir, pero no tendría, digamos, la desfachatez de venir aquí a hablar de esta herramienta si yo no creyera realmente que es una herramienta potente para ordenar la casa y para que en la casa cada vez las cosas se hagan un poquito mejor. Pues muchas gracias. Gracias a los señores conferencistas.